Abramos la escritura en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 al 13. Y el tema de hoy lo pongo en forma de pregunta: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo hacemos en forma de pregunta. El domingo pasado estuvimos viendo tocante lo que es una salvación falsa y una salvación genuina. Sabemos a la luz de las escrituras cómo es que una persona llega a estar bien ante Dios. También hemos visto cómo es que una persona llega a ser justificada ante la presencia de Dios. Y luego lo que vamos a ver hoy en día, lo que vemos en estos versículos, parece decir algo contrario a lo que hemos estado viendo. Durante años, durante siglos, conocemos quizás de iglesias aquí en Columbus, en Schuyler, en Omaha, en Fremont, en Norfolk, en otros estados. Quizás conocemos a personas conocidas, evangelistas, por ejemplo Gary Lee y muchos más, que te citan este texto, y a menudo es a la luz de que ellos están queriendo enseñar de que tú tienes que luchar para al fin y al cabo llegar a ser salvo. Pero ¿será que las escrituras enseñan esto? ¿Será que las escrituras nos enseñan de que nosotros tenemos que luchar para obtener nuestra salvación? ¿Será que nosotros contribuimos a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario? Tenemos que entender lo que es la salvación en sí, en su totalidad. Sabemos de que hay elementos en la salvación. Y tristemente, personas que están en púlpitos, por no entender estos elementos en la salvación, caen en un error y malinterpretan las escrituras, así como este texto de Filipenses 2, versículos 12 al 13. Muchas personas creen y piensan que estos textos te están enseñando que tú tienes que preocuparte y tú tienes que laborar para que tus pecados lleguen a ser perdonados, para que tú llegues al fin y al cabo a entrar al cielo celestial, para que tú al fin y al cabo llegues al cielo y no llegues a ir al infierno. Pero ¿será que las escrituras nos están enseñando esto? ¿Será que en Filipenses 2, versículos 12 y 13, será que nos están enseñando de que tú tienes que preocuparte, tú tienes que luchar para al fin y al cabo llegar a que tus pecados sean perdonados y ser declarado justo ante la presencia de Dios, para que tú al fin y al cabo llegues realmente a ser salvo? ¿Será que Cristo hizo una parte y tú tienes que hacer el resto? ¿Será que eso es lo que las escrituras nos enseñan? Y hoy en día vamos a estar viendo estos textos y vamos a estar vamos a aprender a cómo es que tenemos que ver estos textos. Y no solamente esto, sino que también cuando tú leas las escrituras aprendas a cómo ver un texto en su contexto y poder ver a qué es que se refiere este texto. Por ejemplo, el término salvación es una palabra usada a menudo en las escrituras, pero tenemos que ver a qué se refiere. Por ejemplo, yo les puedo decir, yo me siento, por ejemplo, vamos a poner, está una silla, digo, yo me siento así y yo me siento de cierta manera. Estoy hablando de una postura. Yo me siento así. Pero si yo digo, yo me siento así, y de repente hay unas caritas, y hay una carita sonriendo, hay una carita con dolor, entonces ese término me siento, en su contexto, puedo yo referirme puedo estar yo hablando en algo físico, o puedo llegar a estar hablando en algo emocional. Entonces también así vamos a estar viendo que esta palabra, salvación, también tenemos que ver en su contexto para entender a qué es a lo que se está refiriendo. Y obviamente cuando vemos el griego original, podemos entenderlo. Es algo, la gramática de estos textos son un poquito dificultosos de poder interpretarlos, por eso es que las traducciones a veces tuvieron un poquito pensaron en cómo es que iban a traducirlo. Y a mí me gusta más en inglés, porque te aclara un poquito más a lo que se está refiriendo. Porque en inglés es work out,
obra hacia afuera. Y vamos a entender conforme vamos a ver los textos a lo que se está refiriendo o no. Así que vamos a leer aquí en Filipenses 2, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí está, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Acabamos de leer unos textos que son citados, tristemente mal interpretados por varios en púlpitos. Así que tenemos que ver y vamos a estar viendo, vamos a estar notando ciertos términos, ciertas palabras que nos van a ayudar a lograr entender a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo y no refiriendo. ¿A qué es lo que se refiere él? Y el domingo pasado ya comenté algo tocante el texto, a lo que se refiere y no se refiere, pero vamos a verlo, vamos a llegar a entenderlo y ojalá también otros que escuchen el mensaje lleguen a entender y comprender el texto apropiadamente. Así que dice, ocupaos en vuestra salvación. Ahora, cuando dice ocupaos en vuestra salvación, es un imperativo, es un mandato, es una instrucción. Es algo que te está mandando a hacer. Algo con seriedad. Así que es un imperativo. Ocupaos en vuestra salvación. El apóstol Pablo nos está llamando a hacer algo. Es un mandato a que hagas algo y es ocupaos en vuestra salvación. Ahora, como dije, esto no suena como el resto del Nuevo Testamento, que se nos dice vez tras vez de que la salvación es por gracia y no por obras. Jesucristo dijo en varias ocasiones, el que cree en mí tiene vida eterna. Imagínense que Jesús hubiera dicho, el que cree en mí y labora para que llegue a ser justificado ante Dios el Padre, tendrá vida eterna. Imagínense si el apóstol Pablo hubiera dicho, como dicen Romanos, hubiera dicho, el que obra es el que llegará a ser justificado. El que cree y obra en su salvación llegará a ser salvo. Pero eso no es lo que dijo el apóstol Pablo. Ni eso tampoco lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco lo dijo Pedro, ni los demás apóstoles. El mensaje consistente del Nuevo Testamento es de que la salvación es de Dios. Y tienes que entender esto, que la salvación es de Dios. Y hoy en día voy a elaborar para que tú entiendas, si no has llegado a entender, si no se te ha aclarado de que en sí, en realidad, la salvación es de Dios. Y vas a llegar a entender a qué se refiere uno cuando decimos que la salvación es de Dios. Es de Dios. No es de Dios y del hombre, sino es de Dios. Así que tenemos que tener en mente lo que la Biblia nos enseña tocante la salvación. No es por obras, también Tito nos dice que fuimos salvos, no por obras que hayamos hecho. No podemos hacer algo para obtener la salvación, no podemos hacer algo para mantener la salvación. No, no lo podemos hacer. Porque la Biblia nos dice que si eso hubiese sido posible, entonces por gusto vino Cristo. Porque si lo podemos hacer, entonces, bueno, ¿para qué vino Cristo? Bueno, algunos dirán, bueno, vino para ayudarte, pero ya vimos de que nosotros no necesitamos una ayuda. Necesitamos una resurrección. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo vamos a reconciliar esto? Ocupaos en vuestra salvación con todo lo demás que leemos en las Escrituras. La salvación es por gracia. Y esto nos enseña el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento si lo lees correctamente. La salvación es por gracia, es por fe. La salvación no es por obras. Por ejemplo, para ver con las Escrituras, vamos a leer aquí unos textos antes de continuar tocante la salvación. Vamos a ver aquí en Romanos, capítulo 4. Vamos en Romanos, hablando de la salvación. Vamos a ver al mismo escritor, el apóstol Pablo, lo que él nos dice en el libro de Romanos. Estamos en Filipenses, vamos aquí en Romanos. Capítulo 4.
versículos 3 al 8. Romanos 4, 3 al 8. Dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este es el apóstol Pablo que nos escribe el libro de Romanos y el mismo que escribió Filipenses. Dice, de nuevo desde el 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así que aquí vemos claramente que la salvación no es por obras. Si fuera por obras, entonces es una deuda, entonces yo me la gano. Entonces yo la obtengo, fue por mi esfuerzo. Entonces yo contribuyo algo a la salvación. Yo me puedo gloriar de que yo lo hice. Como algunos dicen, lucha por tu salvación, pero la Biblia no me dice que luche por mi salvación en sentido de justificación. Entonces, hablando de los elementos, pero como las personas no entienden los elementos de la salvación, confunden y caen en error y piensan que ellos tienen que luchar para su salvación, refiriéndose a de que lleguen a ser justos, a que sus pecados lleguen a ser perdonados, a que en realidad lleguen a entrar en el reino de los cielos. Pero aquí vemos claramente que no es por obras. Abraham fue justificado porque creyó a Dios y no es por obras. Por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 11, en el capítulo 11, versículo 6 también nos dice, tocante somos salvos por gracia. ¿Y qué es la gracia? Bueno, vamos a ver de que la gracia en sí, en ella, no hay obras, es imposible, no es por obras, en toda su totalidad, no es por obras. Capítulo 11, versículo 6 dice, y si por gracia, somos salvos por gracia, y si por gracia, dice el texto en Romanos 11, 6, y si por gracia ya no es por obras. Ya no es por obras. No es que es gracia más obras, sino si es por gracia, o una de dos, ¿es por gracia o es por obras? ¿Cuál de las dos es? Y el apóstol aquí nos aclara la situación tocante el tema. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Así que está bien claro, o es por gracia o es por obras. La Biblia nos dice que es por gracia. Si es por gracia, entonces ya no es por obra. Ya no es por obra. Versículo 29 también nos dice aquí, en el versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son irrevocables. El don, el regalo, la salvación es un regalo de Dios. No es algo que ganamos, sino es un regalo de Dios. Y si Dios te regaló algo, es irrevocable. En otras palabras, no se te puede quitar. Porque aún así, vida eterna es eterna, no es temporal, es eterna. O tienes vida eterna o no tienes vida eterna. La Biblia no te enseña que tienes vida temporal, sino o tienes vida eterna o no la tienes. Y si la tienes, es irrevocable. Si Dios te regaló la vida eterna, Dios no va a voltearse después y decirte, bueno, te la voy a quitar ahora. Porque en primer lugar no fue por mi obrar, que no me la gané, sino fue un regalo de Dios. Y lo que Dios regala, hablando de la salvación, aquí me dice de que es irrevocable. Vamos aquí en Efesios, los textos que conocemos muy bien, pero como les digo, para que tengan en mente lo que la Biblia nos enseña tocante la salvación en Efesios, versículos 2 y 8, viendo de que la salvación es por gracia, es por fe en Cristo Jesús, no es por obras, sino es por gracia por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar. ¿Por qué? Porque no es por obras. Nadie puede decir, yo lo logré, yo luché. No, porque no es por obras, sino es por gracia. Es un regalo de Dios. Dios nos ha dado salvación. Nadie puede decir, yo
logré hacer esto, yo logré obtener salvación, yo logré a que mis pecados lleguen a ser perdonados, yo logré a que yo llegue a ser declarado justo ante Dios. Nadie puede decir eso porque es imposible cuando entiendes los requisitos. Y es perfección en totalidad. Y nosotros no somos perfectos. Solamente uno es perfecto y es Dios. Entonces Cristo Jesús vino y Él vivió esa vida perfecta por nosotros. Así que no por obras para que nadie se gloríe. Así que ya hemos visto unos cuantos textos, que hay varios textos, varios pasajes que nos enseñan que la salvación es por gracia, no es por obras. Así que regresemos a Filipenses 2. Regresemos aquí en Filipenses 2. Y el resto del pasaje nos ayuda a entender a Pablo cuando dice: ocupaos en vuestra salvación. Hay 4 palabras de enfoque aquí que le vamos a llamar 4 palabras de enfoque que nos van a llegar a entender a qué es lo que se refiere el apóstol Pablo y a qué no se refiere. ¿A qué se está refiriendo cuando dice ocupaos en vuestra salvación? Primero es por tanto. Segundo es cómo, que dice como siempre habéis obedecido. Tercero, con, dice con temor y temblor. Y cuarto, porque Dios. Así que una conjunción y 3 preposiciones. 4 palabras que conectan y nos ayudan a iluminar esta instrucción, este imperativo. Nos ayudan a entender a lo que se está refiriendo y no refiriendo el imperativo. A lo que el apóstol Pablo se está refiriendo en el versículo 12. Versículo 12 dice: por tanto pone el fundamento, por tanto nos lleva hacia atrás. El apóstol Pablo ha estado laborando, ha estado construyendo, y por tanto nos habla de que se ha puesto el fundamento. Pone el fundamento, por tanto. Filipenses, yendo hacia atrás, por ejemplo, en Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Lo leo de nuevo, Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Aquí ya estamos viendo a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Antes de Filipenses 2:12 está Filipenses 1:27, donde el apóstol Pablo está laborando, está construyendo, está estableciendo el fundamento, y dice no solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Y entender el evangelio de Cristo, en el cual vamos a estar viendo aquí en un momento. Os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Entender el evangelio, entender al por qué hemos sido salvos. Dice cómo, esta palabra cómo es una palabra de comparación, como dice en Filipenses 2:12, como siempre habéis obedecido. Está comparando, como siempre habéis obedecido, está comparando algo. Así que han obedecido. Y vamos a llegar a entender al por qué es que ellos han obedecido. Como siempre habéis obedecido. Y vamos a llegar a entender el por qué es que ellos han obedecido siempre. Luego dice nos dice de lo que nosotros debemos de pensar. ¿Cómo debe de ser nuestro pensamiento tocante esto? Este imperativo, dice temor y temblor. Nos da a saber qué pensamiento debemos de tener tocante este imperativo, este mandamiento. Porque te da una razón. Es la razón por la cual el mandamiento se da. Es la razón por la cual existe el mandamiento. Es la razón por la cual es posible a que esto se cumpla. Es la razón. Y vamos a ver que la razón no está en ti. Así que Pablo nos da mucho para saber a lo que él se está refiriendo aquí en Filipenses 2 y a lo que no se está refiriendo. Versículo 12 dice: por tanto, ocupaos en vuestra salvación. Ahora deberíamos de regresar al capítulo 1, regresar un poquito para llegar a entender bien el imperativo, el mandamiento. ¿Cómo lo ve?
lo dije, Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Como es digno del Evangelio de Cristo. Pablo en toda la carta mantiene el enfoque hacia el Evangelio. Él mantiene el enfoque en el Evangelio de Cristo. Y sabemos que la salvación es por gracia. Y la salvación es por el hecho de que alguien vino y hizo algo por nosotros. Y aquí cuando dice digno, aquí es igual a ser consistente con. Ser consistente con el Evangelio. Pablo no está sugiriendo de que mi manera de andar podrá llegar a ser de algún valor a lo que Cristo logró hacer en el Evangelio. No está hablando de que yo hago algo que sea digno de ser acumulado a lo que Cristo ya hizo en el Evangelio. No, lo que yo hago no tiene nada de valor con mi justificación. No tiene nada de valor hablando en términos de que yo llegue ante Dios y pueda ser declarado justo ante su presencia. Mi obrar, mi andar no tiene en sí nada de valor en mi obrar. Tocante mi salvación, poner ahí justificación. No tiene nada de valor. Sino que debemos de reconocer el propósito del Evangelio. Tenemos que reconocer el propósito del Evangelio. Tenemos que saber cuál fue el propósito. Y la Biblia nos dice en Romanos 8, por ejemplo, de que fuimos salvos para ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Ese es el propósito del Evangelio. Así que ya estamos un poquito, si comienzas a pensar, usar el coco, comienzas a saber a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo cuando dice ocupaos en vuestra salvación. El propósito del Evangelio es para conformarte a la imagen de Jesucristo. Así que primero notemos de que esta instrucción está construida en el fundamento del Evangelio. Dice, por tanto, apunta al Evangelio. Por tanto, apunta al Evangelio, porque el apóstol Pablo está enfocándose en el Evangelio en los textos anteriores. Y como ha estado hablando, y ya que habló, dice, por tanto, de lo que yo acabo de hablar. Así que esto ya nos está apuntando al Evangelio de Cristo. Por tanto, dice el apóstol. Así que también notemos de que Pablo nos ha dicho de que vivamos de tal manera que está consistente con el propósito del Evangelio. Y ya les mencioné el propósito del Evangelio. Por ejemplo, aquí en Filipenses 2:5 también nos dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En Cristo. Este sentir que hubo en Cristo. Y cuando tú lees los textos, el sentir, hablando de la obediencia del Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Así que el propósito del Evangelio es de que estemos en Cristo, sigamos a Cristo. La Biblia dice que seamos conformados a la imagen de Cristo y Dios lo va a hacer. Somos llamados. Vamos, por ejemplo, vamos a ir de nuevo a Efesios, donde estamos viendo el propósito. Efesios 2, 9 y 10 para entenderlo. Dice en Efesios 2, 9 y 10, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora vamos a ver el propósito. Porque Cristo Jesús no vino a salvarnos para simplemente decir, bueno, ya te salvé, tus pecados son perdonados, eres declarado justo, y así la dejamos. No, sino tenemos que entender que la salvación tiene otros elementos. Hay un propósito. No es de que alguien puede decir, bueno, yo ya soy salvo, creo en Jesucristo, soy salvo y ya. No, sino que aquí dice, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el propósito. Fuimos salvos, fuimos justificados con un fin de ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y dice aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a andar en buenas obras.
Porque para eso fuimos llamados. Para la gloria de Dios el Padre. Para la gloria del Cristo. Y somos guiados por el Espíritu Santo a obrar en buenas obras. Así que no es para yo decir yo soy salvo y me siento y ahí estoy, sino fui salvo con un propósito, con un fin, y Dios ya las preparó. Vamos a ir aquí en Colosenses 1. Estamos viendo el propósito del Evangelio. Fuimos salvos para andar en buenas obras. Colosenses 1, versículos 9 y 10. Así que nos fuimos salvos para ver y saber, bueno, Cristo Jesús vino, murió una muerte cruel. Ok, murió una muerte cruel, ya soy salvo, gloria a Dios, me siento. Ya soy salvo. No, fuimos llamados a vivir de tal manera que dé honra a Dios, que exalte a Cristo. Colosenses 1, versículos 9 y 10. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Por eso que nos congregamos para llegar a conocer la voluntad de Dios el Padre. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. En toda buena obra. Estamos viendo el propósito del Evangelio. Para que andemos en toda buena obra. Vamos a ver aquí en 1 Tesalonicenses 4, viendo el propósito, entendiendo a qué somos llamados. 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 dice, si tú quieres saber la voluntad de Dios, si te has preguntado cuál es la voluntad de Dios, bueno, 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os partéis de fornicación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que ya estamos viendo otro elemento. Ya estamos viendo otro elemento. Justificación, santificación. Versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Fuimos salvos no para que andemos en la inmundicia, sino para que seamos santificados. Así que fuimos llamados a santificación, a santificarnos. Vamos a ir aquí en Tito, yendo más hacia adelante, a Tito. Vamos al libro de Tito, capítulo 2, versículo 14, viendo al por qué es que Cristo Jesús murió. ¿Será que murió para que nada más andemos viviendo como andábamos viviendo antes? No. Fuimos hechos nueva criatura y esa nueva criatura está inclinada a lo que estamos leyendo aquí, a lo que es la voluntad de Dios el Padre. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo, hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Lo leo de nuevo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celosos de buenas obras. El que está en Cristo es nueva criatura y esa nueva criatura está inclinada a la obediencia a Dios, queriendo andar en buenas obras. Ahora, ya que vimos esto, ya que entendemos el propósito, ya que sabemos que la salvación es por gracia y sabemos que el propósito de la salvación, ahora notemos Filipenses 2:12. Como siempre habéis obedecido. Ellos siempre han llegado a obedecer. Y en su contexto sabemos de que obviamente andaban en santidad. Andaban en obediencia. Pero en su contexto vamos a ver que cómo es que estos siempre habían andado. Y también preguntarte tú, ¿será que tú andas así? La pregunta es, ¿cómo han siempre obedecido? ¿Cómo es que siempre han obedecido? ¿Cómo es que siempre han obedecido? Bueno, en Filipenses 1:27 nos da algo que ver, que nos indica cómo es que ellos andaban. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis
como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Estar siempre firmes, estaban obedeciendo como en estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así es como siempre estaban obedeciendo, unánimes, firmes, combatiendo por la fe. ¿Estás tú así? ¿Obedeciendo? ¿Firmes en la fe? ¿Combatiendo por la fe? ¿Defendiendo la fe? Porque como digo, hoy en día hay muchos que cuando se habla de ir a guerra espiritual, se habla de una guerra espiritual es derribar argumentos, exponer error, se quedan callados. Porque no es una cosa nice to do. No es una cosa bonita que hacer. Porque no quieren desanimar al que está muy contento en su falsa religión. Pero aquí te dice que debes de hacerlo. Firmes en la verdad, combatiendo por la verdad, defendiendo la verdad, defendiendo al verdadero Cristo, defendiendo el verdadero Evangelio. Pero hoy en día estamos en una era, una época donde muchos quieren presentarse ahí, quieren ser amables ante todos y no quieren ofender a nadie. No quieren hablar la verdad porque la verdad va a ofender a aquel que cree que su salvación depende de él, de sus sacramentos, de guardar un día, de esto y el otro. Y no quieren ofender. Pero tenemos que hablar la verdad. Así como está el dicho de que un borracho no va a llegar a entender de que es adicto al alcohol, o no, más bien no le vas a poder ayudar hasta que entienda que es adicto al alcohol. Así también aquellos que están en la falsa doctrina, no les vas a poder ayudar hasta que ellos lleguen a llegar a ver de que están en una falsa doctrina. Porque muchos creen que están en lo correcto, pero no lo están. Y a Cristo Jesús vimos el domingo pasado, a Cristo Jesús sí le importa dónde te congregas y sí le importa qué doctrina estás recibiendo. Y como dice, es necesario que la adoren en espíritu y en verdad. Que estés en lo correcto tocante quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, qué es la salvación. Como siempre habéis obedecido. Firmes en la verdad. Combatiendo por la verdad. Dice primero, ocupaos en vuestra salvación. Será como la obediencia que ya tenían ellos. Y luego esta obediencia incluye estar firmes y combatiendo unánimes por la fe. Como siempre habéis obedecido. Y así nos llama a estar firmes en la verdad, combatiendo por la verdad, defendiendo la verdad. Ahora notemos aquí en Filipenses 2:8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hablando de Cristo, haciéndose obediente. Esa es la otra parte donde se habla de la obediencia, como dice, como siempre habéis obedecido, y aquí se nos habla también la palabra obediente, dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hablando de la obediencia de Cristo. Él fue obediente. Y si, como dije, fuimos llamados a ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Así que ya nos está dando la indicación. Como siempre habéis obedecido, están siendo fieles, están siguiendo a Cristo. Cristo Jesús fue obediente a Dios al Padre. Nosotros somos llamados a andar en obediencia. Y esto nos habla del Cristo, lo que Él hizo. Él fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Es por causa de su muerte que ellos están siendo obedientes. Por causa de lo que Cristo Jesús hizo, por causa del Evangelio es que nosotros andamos en nueva vida, andamos en obediencia. Es que esto es posible. Es posible aún dar el mandato, porque el mandato es posible de ser obediente por causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pablo a menudo nos dice de que nosotros debemos morir con Cristo. Nos habla de morir con Cristo. Y esto nos está apuntando en qué forma, de ser obedientes.
como Cristo, de negar nuestro yo. No es mi voluntad, sino tu voluntad. La voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es a lo que se refiere. Vamos a ir aquí en Romanos. Vamos en Romanos 6. Yendo en Romanos, viendo de que se nos llama a morir y se nos da el... Deja saber que así fue en lo espiritual. Romanos 6, versículos 3 al 8. Romanos 6, versículos 3 al 8. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y aquí no está hablando del agua, sino espiritualmente, sumergidos, estar sujetos a Cristo, al cuerpo de Cristo? Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos con el propósito es de que fuimos salvos con el propósito de que andemos en vida nueva. Y es por eso que somos hechos nueva criatura, y esa nueva criatura está inclinada a la obediencia y va a andar en nueva vida. Si es que estás en Cristo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado o libertado del pecado, para que entiendan. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Debemos estar unidos con Cristo en su muerte, que es su obediencia. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, no es conseguir reglas, no es con hacer sacramentos, no es con guardar algún día, sino es que estar en Cristo. Pablo nos dice que con morir con Cristo, esto es posible. Venir al arrepentimiento y fe y estar en Cristo, morir con Él, es posible porque al estar con Él, morir con Él, resucitamos en una nueva vida. En otras palabras, ser salvo, ya que eres salvo, se te ha dado vida para poder andar con Cristo. Ser libres del pecado, no solamente de la condenación. Cuando vienes en Cristo, eres libre de la condenación, eres libre del pago del pecado. Estabas bajo condenación porque eres un pecador, pero Cristo Jesús no vino solamente a liberarte de la condenación, sino vino a liberarte del pecado. Que ya ella te está dando indicación a lo que se está refiriendo con ocupaos en vuestra salvación. Vino para liberarte del pecado. Por eso he dicho en otras ocasiones, hemos sido salvados, estamos siendo salvos y seremos salvos. Ser libres del pecado, no solamente de la condenación. Luego aquí mismo, aquí en Romanos, versículos 17 y 18, dice así, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de la justicia. Y podemos ver en el versículo 19, hay una parte que hacia el final dice así: ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Y habla aquí de obediencia. ¿Obediencia de qué? De corazón. No es legalismo, sino es obediencia de corazón. Estar en Cristo, y cuando estás en Cristo, esto es posible de ser obediente, no de una forma legalista, no es de que yo tengo que hacer esto, sino es de corazón. Algo en ti ha sucedido que tu voluntad ahora está inclinada a la obediencia a Dios, y es de corazón, es por amor a Cristo. No legalismo, no guardar días, no sacramentos, no que porque tengo que hacer esto y el otro, sino es en Cristo. En Cristo eres hecho nueva criatura, y en Cristo eres movido a ser obediente. Y es de corazón. Muriendo con Cristo involucra otra clase de obediencia. Es una obediencia exitosa. Obedeces para la gloria del Padre. Pablo dice de que esto sucede y necesita suceder como siempre habéis obedecido.
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, como dice en Filipenses. Esto tiene que suceder. Obedecer no solamente en mi presencia, sino en mi ausencia. Esto es similar a lo que dijo dijo él en Filipenses 1:27, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, vive una vida consistente con el Evangelio, ya sea que yo esté presente o no presente. Vive una vida que esté consistente con el Evangelio, ya sea que estés entre hermanos o no hermanos. Vive esa vida que es consistente con el Evangelio. Fuiste salvo para andar en buenas obras. Fuiste salvo para andar en obediencia, sea que esté yo presente, dice el apóstol Pablo, o no presente. Anda tú en buenas obras, anda en obediencia, sea que estés entre hermanos o no hermanos. Eso es lo que el Pablo está diciendo. Vive una vida consistente con el Evangelio. Presente o no presente, dice el apóstol Pablo, vive de tal manera que es digno del Evangelio. Después de dar la instrucción, el imperativo, ocupaos en vuestra salvación. Él le adquiere con temor y temblor. Con temor y temblor, ¿a qué se refiere? ¿Será que debemos de temer de perder la salvación? ¿Es lo que se refiere? No, para nada. Sino aquí es esa relación con el pecado. Sabemos que Cristo es tan severo, es el pecado que Cristo Jesús tuvo que venir y morir. Pero ahora como cristianos somos libres de la condenación, pero como cristianos sabemos que si llegamos a pecar, sí, Dios, estamos perdonados, Dios nos perdona, pero sabemos que hay consecuencias. Por ejemplo, el rey David pecó gravemente, sabemos su pecado que él cometió. Dios lo perdonó, sí, Dios lo perdonó. ¿Hubo consecuencias? Consecuencias severas. Fue perdonado, pero hay consecuencias. Dice la Biblia que Dios al que toma por hijo, disciplina. Sabiendo de que tenemos un Padre que todo lo ve y que disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama. Dios no condena a sus hijos, pero sí disciplina a sus hijos. En otras palabras, con temor y temblor, para no serlo de tanto, es una suprema reverencia. Con una suprema reverencia. Con un saber de las consecuencias del pecado, que son severas. Hablando de temor y temblor, por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Hablando de la seriedad del pecado. Por causa del pecado hay personas que van a ir al infierno. Pero nosotros como cristianos, gracias a Cristo, de que no vamos a ir ahí. Pero fue tan severo lo del pecado que Él tuvo que venir y morir por nosotros. Él llevó la ira de Dios por nosotros. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con una seriedad, con una reverencia, sabiendo de que el pecado no es bueno. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, habrán aquellos que creen que son salvos, pero no lo son. Sabemos que hay personas que creen que son salvos. Hay personas que creen que tienen que luchar para que lleguen a ser salvos, hablando de su justificación. Porque eso es todo lo que saben. Ellos no entienden. Ellos cuando hablan de salvación creen que siempre se está refiriendo a justificación. Pero hay justificación y más adelante voy a mencionar el segundo elemento. Dice con temor y temblor. En otras palabras, con una suprema reverencia. Con una reverencia a Dios al Padre. Así como un hijo sabe que su padre lo ama, pero cuando es desobediente sabe que también su padre lo va a disciplinar. No es que le tiene miedo, pero hay una reverencia. Cuando sabe que puede llegar una disciplina por la desobediencia. Con temor y temblor, reverencia. Por ejemplo, Pablo usa estos términos también. Vamos a ver un ejemplo de que él lo usa y no se refiere a temor, a tener miedo. Por ejemplo, vamos a ir aquí en 1 Corintios 2.
1 de Corintios 2, versículo 3. Dice, notemos cómo esta palabra es usada y también nos ayuda a entender cómo es usado esto, temor y temblor. 1 de Corintios 2, 3 dice, y estuve entre vosotros, hablan los corintios, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora, si tú conoces al apóstol Pablo, el apóstol Pablo era una persona que era firme, él no tenía temor, él era valiente. Y aquí no es de que estaba comenzando su ministerio, él ya tenía tiempo en su ministerio. Él no es de que él iba y él estaba temblando, tenía miedo. No habla de tener miedo, sino está hablando de que está abrumado viendo en el trabajo, en el labor que tiene que hacer, en lo que ha sido llamado a hacer. El contexto sugiere seriedad. Y así también en Filipenses, cuando dice con temor y temor, con seriedad, toma esto en serio. Con temor y temor. Pablo en Filipenses 2:12, cuando dice, por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, en otras palabras, con seriedad, con alta reverencia. Y luego a lo que dice el versículo 13, no, como le digo, esto lo podemos estudiar en profundidad, pero estamos nada más como llegando a entender a lo que se está refiriendo. Y aquí a lo que comencé a decir, vamos a llegar a ver más claro a lo que queremos decir con que la salvación es 100% de Dios. Versículo 13, vamos a llegar a ver, esta es la razón que Pablo da por ocupaos en vuestra salvación y temor. ¿Por qué es que nos da este imperativo? Ocupaos en vuestra salvación y temor. ¿Por qué es la razón? Versículo 13 dice así, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios, ¿cuál es la razón del imperativo? ¿Cuál es la razón de que este mandato se da? Es porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y es por eso que se da el mandato, porque es Dios el que obra a nosotros para poder obedecer el mandato. Primero notemos, porque Dios es el que en vosotros produce. Ahora, este es el tipo de obra que tú no puedes hacer para contribuir a tu propia salvación. No es de que se está hablando de que obres para contribuir a tu salvación, hablando de justificación. Sabemos que Efesios 2:8 nos habla de que no es por obra, sino es por gracia, para que nadie se gloríe. Tu salvación es 100% la obra de Dios. Desde el comienzo hasta el fin. Es 100% la obra de Dios. No te está llamando a que tú contribuyas, le adquieras, cumplas tu justificación, a que logres ganarte la entrada al cielo. No. Pero aquí te habla la razón por la cual el mandato de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es Dios quien produce el querer como el hacer, aún es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer. Él es Él. Las obras que tú haces como creyente, tu obediencia como creyente, es porque es Dios que produce en nosotros el querer como el hacer. Él es que produce el querer como el hacer. Éramos tan inútiles, como lo dice el Evangelio de Romanos o el libro de Romanos, que aún necesitamos. Es Dios que nos mueve. Es Dios que produce el querer como el hacer. Son obras que hacemos estando en Cristo Jesús, pero no contribuyen a tu salvación, sino que son resultado de tu salvación. Es porque Dios produce eso en ti. Es porque Dios te ayuda a hacer buenas obras. No porque para que llegues a ser salvo, sino porque eres salvo. Tienes que tener esto en mente, de que tus obras que haces como creyente no contribuyen en nada a tu salvación, hablando de justificación. En nada contribuyen. No le adquieres, no te ganas tu perdón de los pecados, sino ya que eres salvo, Dios produce a ti el querer como el hacer para tu salvación. Y vamos a entenderlo más claramente
a lo que me refiero, a lo que se refiere el apóstol Pablo con salvación. Así que es Dios. Porque somos salvos, como dice en Efesios 2:10, fuimos salvos para andar en buenas obras. Y Dios produce el querer como el hacer. Pero no solamente son nuestras obras que Dios produce en nuestras vidas, también nuestra voluntad. Es Dios que mueve nuestra voluntad a querer hacer las buenas obras. Aparte de Dios, ni uno es justo. Aparte de Dios, ni una busca a Dios. Aparte de Dios, nadie vendría a Cristo. Como dice el libro de Romanos. Todos inútiles. Nadie buscaba a Dios. Pero es Dios que nos mueve. Es Dios que produce el querer como el hacer. Pero aparte de Dios, no buscamos a Dios, no queremos a Dios, no queremos ser obedientes, más bien corremos de Dios. Pero Dios cambia esto. Dios es el que cambia esto. Dios es el que hace la obra. De Dios es 100% la salvación. Vamos, por ejemplo, a ver aquí a Lidia en el libro de los Hechos. Vamos en Hechos 16. Vamos a quitarle toda la jactancia a aquellos que creen que tienen que luchar por su salvación. Hablando de justificación. Porque muchos dicen, no, es que yo tengo que creer. No, es que yo tuve que hacer esto. Yo tuve que recibir. Hechos 16:14. Es Dios quien hace todo esto. Hechos 16, versículo 14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón de ella para que esté atento a la verdad? Dios. ¿Quién abrió tu corazón para que prestes atención a la verdad? Dios. Dios tuvo que hacer esto. Dios tuvo que llegar y cambiar tu corazón, quitar un corazón, ese corazón de piedra y poner uno de carne, y te movió a estar atento a la verdad y recibir la verdad, abrazar esa verdad. Dices, pero es que yo tengo que arrepentirme. Bueno, vamos aquí en Hechos 11:18. Llenos atrás, Hechos 11:18. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién es el que da el arrepentimiento? Es Dios quien da el arrepentimiento. No te puedes jactar. Dices que yo tuve que escuchar. Bueno, Dios abrió tu corazón. Es que yo tengo que arrepentirme. Dios da el arrepentimiento. Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2. Es Dios. De Dios es la salvación. 2 de Timoteo 2, versículos 25 a 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es Dios que concede el arrepentimiento. Es Dios que nos llama al arrepentimiento, pero también es Dios que nos mueve. Es Dios que nos abre el corazón. Es Dios que nos da el arrepentimiento. Todo es Dios. Por eso decimos toda la gloria a Dios. A Él sea la gloria, porque por su misericordia es que nosotros escuchamos la verdad, prestamos atención a la verdad, despertamos porque Él nos despertó y llegamos a la verdad porque Él fue quien movió nuestro corazón. Él obró en nuestra vida. La razón por esta instrucción en Filipenses 2 es de que es Dios que produce así el querer como el hacer en nosotros. Por esa razón. Porque es Dios obrando en nosotros. Versículo 13. Por su buena voluntad. Es por la buena voluntad de Dios el Padre. Porque fue la voluntad del Padre. Nos salvó con el propósito de ser conformados a la imagen de Cristo Jesús y andar en buenas obras, y nos mueve a andar en buenas obras. No depende de ti. No depende de ti. Si no es de Dios. Ahora regresemos y veamos la instrucción. Filipenses 2, versículos 12 dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo debemos de entender esto?
a la luz de lo que hemos visto, a la luz de lo que vemos de que la salvación es por gracia y no por obras, de que es Dios que nos da arrepentimiento, nos da la fe, nos ha dado salvación, es un regalo de Dios. Nosotros no la producimos, hablando de la salvación, no la cumplimos, no la terminamos, o la sostenemos, o le adquirimos a la salvación. Todo es Dios. Tenemos que entender que esta instrucción está construida en el fundamento del Evangelio. Fuimos salvos, es por gracia, con el fin de ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Versículo 12 dice, por tanto, por el hecho del Evangelio, el hecho de lo que Cristo Jesús hizo, Él fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Fuimos salvos por lo que Cristo Jesús hizo. Por eso es que es posible nuestra justificación por lo que hizo Cristo. Versículo 13, porque Dios es posible la obediencia, siempre habéis obedecido. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Porque es Dios que cambió nuestro corazón. Pablo lo hace muy claro de que él no quiere decir de que alguna parte de tu salvación depende de ti. Ni el deseo depende de ti. Porque es Dios que mueve tu deseo. Porque fuera de Dios no tuvieses un deseo de ser obediente, no tuvieses un deseo de seguir a Cristo. Si no fuera por Dios, anduvieses en el mundo perdido, viviendo en el pecado. Pero es por Dios, porque Dios nos dio el deseo, nos dio la voluntad. Versículo 13, porque Dios es la razón de la instrucción, porque Dios produce el querer como el hacer. Así que, ¿a qué se refiere cuando dice aquí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, vamos aquí en Filipenses 1:6. Viendo su contexto, ¿a qué se refiere y no se refiere? Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, ¿somos salvos? ¿No somos salvos? Sí. Como dije, hemos sido salvos, estamos siendo salvos, seremos salvos. Salvos, hemos sido salvos, justificados, estamos siendo santificados y seremos glorificados. Él comenzó la buena obra, hemos sido justificados, libres de la condenación del pecado, estamos siendo libres de la presencia del pecado, o más bien del poder del pecado, y llegaremos a ser libres de la presencia del pecado. Estamos siendo santificados. Así que dice de nuevo el texto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Luego versículo 29 dice así, en el versículo 29, ahí dice, porque a vosotros os es concedido, ¿qué se nos fue concedido? A causa de Cristo, no solo que creáis en Él, aún se nos concedió creer en Él. Es todo de Dios, sino que también que padezcáis por Él. Y a ver, es que yo tengo que creer, pero aún Dios te dio la fe para creer. Es todo Dios. Luego aquí en Filipenses 3:9 dice así. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Será que el apóstol Pablo en Filipenses 2:12 te está diciendo, obra para tu salvación, justificación, obra para que llegues al fin y al cabo a estar salvo? Y después en otro capítulo te dice, en vano es que tú hagas esto porque no te sirve para nada, tienes que estar en Cristo. No. El apóstol Pablo no se va a contradecir. El Espíritu Santo no se contradice a decir aquí, ocupados en vuestra salvación. Y después en Filipenses 3:19, decir estar hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. No te dice, ten tu propia justicia para que llegues a ser salvo. Y después te dice, no ser hallado, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando dice, ocupaos en vuestra salvación, está hablando, ocupaos en vuestra santificación. Con temor y temblor, con seriedad. No somos llamados a luchar por mi salvación, luchar para que mis pecados lleguen a ser perdonados, luchar para que al fin y al cabo llegue a ser justificado, luchar para que al fin y al cabo entre al cielo. No se nos llama eso, porque eso es por gracia, y gracia solamente. Sino dice, ocupaos en vuestra santificación. ¿No hemos estado viendo eso en los textos? Santificación. ¿No vimos que la voluntad del Padre es qué? Vuestra santificación. El apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6, el que comenzó vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Eso nos habla de que la fe se nos dio. Luego nos dice en Filipenses 3 de que no ser hallado en mi propia justicia, sino en Cristo Jesús. Así que Filipenses 2 te está diciendo, ocúpate en tu santificación.
En inglés es work out your salvation. Obra hacia afuera lo que Dios ha producido en ti. En otras palabras, tú tienes músculos. Si tú vas al gimnasio, ejercitas esos músculos, se van a manifestar más, se van a ver más. Entonces, manifiesta esa manera, saca hacia afuera esa santidad. Posicionalmente también hemos sido santificados, pero en práctica somos llamados a ocuparnos en vuestra santificación. Así que vemos claramente de que no se refiere a salvación, hablando de justificación en su contexto, porque el apóstol Pablo es bien claro en lo que dice en Filipenses 3. Como dice Filipenses 3, 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo por basura, por excremento, para ganar a Cristo. Luego dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que no te está hablando de que luches por tu salvación. No es como este evangelista Gary Lee te dice que tienes que luchar por tu salvación, tienes que luchar para que llegues a entrar al cielo. No, eso es falso, eso está errado, eso es una mala interpretación del texto. Aquí te dice que luches por tu santificación, hablando en su contexto. Cuando tú estudias el contexto, se refiere a la santificación. Está bien claro. Pablo compara, ocupaos en vuestra salvación con una obediencia que los filipenses ya tenían. Estar firmes conteniendo por la fe. Ocúpate en tu santificación. Esta obediencia parece estar relacionada con Cristo muriendo por nosotros y nosotros participamos con su muerte. Morir a nosotros mismos y seguir a Cristo. Ser obedientes de corazón, y esto es posible porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer. No es de que nosotros obramos nuestra salvación y confiamos en Dios. No es de que es Cristo más mis obras para llegar a entrar al cielo. No, a eso no se refiere. No es como muchos creen que dice, ahora ya estoy en Cristo, tengo fe en Cristo, ahora tengo fe de que yo puedo lograr mi salvación. Yo puedo ganarme mi salvación para entrar al cielo. No, no es Cristo más tus obras cuando se habla de la justificación. Pero cuando se habla de la santificación, ya que estás en Cristo, ya que eres justificado, ya que eres salvo, ya que tu destino es el cielo, ahora el propósito de que nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados es para que andemos en buenas obras para la gloria de Dios el Padre. Amén. Y dice, en mi presencia o en mi ausencia, en otras palabras, la salvación no es de Pablo. No es de que andes así porque yo ando ahí presente. No estés viviendo así porque anden, o algunos presentes, como algunos quizás hacen, porque andan hermanos. No. Sino ocúpate en tu santificación. Ocupaos en vuestra salvación, santificación a lo que se refiere. Así que, ¿qué significa ocupaos en vuestra salvación? La palabra ocupaos aquí no es la palabra para buenas obras, sino significa atender. Involúcrate en tu santificación. Porque Dios es el que produce en ti el querer como el hacer. En el creyente verdadero es Dios obrando. Te da el mandamiento, el imperativo, pero también te da la voluntad, la habilidad de poder hacerlo. En tu santificación práctica, porque está la santificación posicional, que eso es en Cristo y en Cristo solamente. Es por eso que es importante entender, la salvación es simple de entender, pero es profunda. Por eso es que hay que estudiar, hay que saber los elementos de la salvación: regeneración, justificación, santificación, glorificación. Ocupaos en vuestra salvación, aquí no es justificación, sino es santificación. Y también está glorificación. Hemos sido libres de la condenación eterna, estamos siendo libres del poder del pecado y en el futuro, cuando seamos glorificados, seremos libres de la presencia del pecado. Obra hacia afuera lo que Dios obra dentro de ti, el querer, el deseo, demuéstralo.
Pueden decir, yo tengo salvación, sí, pero ¿qué vas a hacer con ello? Por decir, alguien puede decir, yo tengo dinero, sí, ¿y qué vas a hacer con ello? En otras palabras, demuestra, obra, sácalo hacia afuera, ejercítalo para que se vea lo que Dios ha hecho en ti. La santificación. Pablo no dice obra para lograr obtener la salvación. No es lo que está diciendo, obra para lograr obtener la salvación, no. No es lo que está diciendo, sino obra para tu santificación. Es mejor decirlo así, obra por medio de tu salvación. Dios te ha salvado, Dios ha cambiado tu corazón, ha puesto la voluntad, el querer, ahora óbralo hacia afuera. Vive en santidad, vive como es digno del Evangelio. Fuiste llamado para buenas obras. Considera el Evangelio como has hecho, te dice, como siempre habéis obedecido. Sigue obedeciendo. Ocúpate en tu santificación. Dice el 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es porque Dios produce esto. Él te ha hecho un esclavo de la justicia. Eras esclavo del pecado, pero ahora eres esclavo, eres movido a querer vivir en la justicia, en santidad. Dios produce el querer como el hacer, por causa de lo que Cristo ha hecho. Por eso esto es posible. Deseas vivir en obediencia. Como dije, un esclavo de la justicia. Deseas vivir en obediencia. Quieres vivir en obediencia, como el apóstol Pablo dice, lo que quiero hacer. A veces no lo hago, pero quiero hacerlo. Mi deseo es eso, ser obediente. Bueno, tienes que preguntarte, ¿tienes ese deseo? ¿Eres cristiano? ¿Eres salvo? En realidad, ¿te nace? No es legalismo, sino es un deseo de ser obediente. Vamos a terminar con estos textos. Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, Cristo Jesús nos hizo perfectos. Hemos sido justificados a los santificados. Otras traducciones pueden decir a los que están siendo santificados. Estamos santificados posicionalmente, pero ahora en práctica. Leímos en todos los Tesalonicenses de que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Vamos a ir aquí en Hebreos 13:21. Hebreos 13:21. Dice en Hebreos 13:21, os haga aptos en toda buena obra, o más bien, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A ver, aquí lo ven también. Es Dios que produce el querer como el hacer. Es Dios que obra en el creyente. Vamos a ir aquí en 1 Tesalonicenses. Terminamos con este texto. 1 Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 23. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra santificación con seriedad. 1 Tesalonicenses 5, 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego el siguiente texto dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gloria a Dios al Padre, bendito sea su nombre. Amén. Ocupaos en vuestra santificación con temor y temblor, porque Dios es quien produce el querer como el hacer, porque Dios es el que obra en nosotros y Él va a cumplir esto. Hemos sido regenerados, justificados,
estamos siendo santificados y sin duda alguna seremos glorificados. Y el texto lo dice, Él lo va a cumplir todo. Él, la salvación es 100% de Dios. Toda la gloria a Dios. Por eso decimos, solo deo gloria